Hello familia, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lisette. Qué bueno que estés aquí familia. Vamos a estar hablando hoy de las características de una oración eficaz. Y quiero que prestes mucha atención a esto porque sé que te va a ayudar muchísimo. Y vamos a tocar 4 puntos. Primero, la oración basada en fe, que está en Santiago 5:15. Segundo, la oración en el contexto de las buenas relaciones, que está en Santiago 5:16. Tercero, la oración desde un estilo de vida de rectitud, que está en Santiago 5:16 también. Y el cuarto y último, oración ferviente, perseverante y seria, que está en Santiago 5:17. Y vamos a leer lo que dice. Primero tenemos que basarnos en la oración en la fe, de la fe. Tenemos que basarnos en esa oración que tiene fe. A veces nosotros nos enfocamos más en lo que está a nuestro alrededor, en nuestra circunstancia, en nuestro problema, y nos dejamos intimidar. A veces le estamos diciendo a Dios cuán grande es nuestro problema, cuando deberíamos decirle al problema cuán grande es nuestro Dios. Y ahí es donde vamos a activar nuestra fe, cuando creemos que Dios tiene el control de nuestra situación, cuando creemos que Dios puede sanarnos, cuando creemos que Dios puede levantarnos, cuando creemos que Dios puede restaurar nuestro hogar, cuando creemos ahí, incluso en esa tormenta difícil, cuando tú crees que Dios no te abandona, que Dios no te deja, que Dios va a ayudarte y que Dios te va a sostener, estás creyendo. Mira lo que dice Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Te voy a decir algo. La oración de fe primeramente va a sanar tu interior. Primeramente Dios va a sanar tu corazón y luego va a sanar lo que está por fuera, en lo externo. A veces nos enfocamos más en que Dios nos sane y sí hemos tenido enfermedades y esa enfermedad nos agobia tanto, pero Dios primero está tratando con lo que está en tu interior para que tú puedas creer en Él y puedas ser sano. Tenemos que confiar en la autoridad de Jesús. Tenemos que confiar de que Jesús tiene el poder para poder sanarnos. Tenemos que tener esa confianza de saber de que Jesús tiene la autoridad sobre Satanás y que Él no tiene poder sobre nosotros. Tenemos que confiar que nuestro Dios es poderoso y que es grande y que es aquel que nos cuida, es aquel que nos protege, es aquel que nos provee y es aquel que no nos va a dejar solos. Y dice Hebreos 10:19. Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Alégrate de que puedes entrar ante el trono de su gracia y sin que Dios te esté reprochando. Antes en ese tiempo las personas para entrar a buscar de Dios tenían que buscar una santidad en verdad, o si no realmente salían muertos. Porque era tanta la santidad de Dios que al ser pecador la persona que entraba caía de inmediato. Por eso Dios, en el momento en que fue a la cruz por ti y por mí, nos dio el libre acceso para entrar ante el trono de su gracia y llamar papá a Dios con esa confianza de decir: aquí estoy, te quiero hablar, te quiero conocer, quiero saber más de ti. Y cuando tú le entregas a Dios tus cargas, cuando tú confías en Dios y cuando tú entras a ese lugar de encuentro y empiezas a expresarle a Dios lo que tú sientes, todo va a cambiar. Ahí estás teniendo fe. Cuando tú, en vez de estar quejándote por tu situación, entras a ese lugar de encuentro y dices: Señor, tú tienes el control. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Incluso cuando todo se esté desboronando a tu lado, pero que tú corres a los brazos de Dios porque sabes que Él es tu lugar seguro. Eso es tener fe. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice Mateo 11:24, cuando tú y yo creemos que lo que estamos pidiendo Dios nos lo va a dar, así va a ser. Porque Dios es un Dios que ama a aquellas personas que creen en Él. Vamos a ir en el segundo punto, una vida de oración que nosotros tenemos que tener con las personas. Tenemos que tener una vida que nos lleve a nosotros a no basarnos solamente en el contexto de las personas. Segundo, oración en el contexto de las buenas relaciones. Vamos a leer Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo pide mucho. La oración eficaz es un texto que Santiago nos enseña y que nos exhorta para que nosotros confesemos nuestros pecados.
pero sabes, a veces nos enfocamos más en lo de otras personas, nos enfocamos incluso más en las amistades y estamos teniendo una oración débil. Estamos enfocándonos más en tener buenas relaciones con las personas, pero no una buena relación con Dios. Y eso es lo que más nos debe alertar. Tenemos que ser unas personas que amemos ser fuertes en la oración. No que no seamos débiles y que no nos dé pereza, sino que podamos orar fervientemente y que podamos saber que la oración es lo que más importa en nuestra vida. Una vida de oración sólida genera relaciones sólidas. Cuando tú oras, Dios te va a rodear de personas que te edifiquen. Dios te va a rodear de personas que te lleven a otro nivel. Dios te va a rodear de amigos y amigas que te lleven a ti, que te impulsen a buscar de Cristo. Cuando tú buscas personas de otro entorno, realmente te van a sacar, te van a distraer, pero Dios desea rodearte de personas que te impulsen en su propósito. Para la oración eficaz necesitamos tener relaciones de alianza, necesitamos reunirnos con personas que también nos ayuden, que nos levanten, que nos sostengan, no personas que si te vieron caer te juzguen, te señalen y te dejen abandonado, sino personas que si tú estás mal puedan orar por ti, que puedan levantarte, que pueda decirte el Señor está contigo. Rodéate de esas personas. Y vamos a hablar acerca del tercer punto. Oración desde un estilo de vida de rectitud, y dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El compromiso con un estilo de vida recto es esencial para cultivar una vida de oración eficaz. Y es que una persona justa, en este pasaje es cualquier cristiano que posiciona su corazón para obedecer a Jesús mientras busca caminar en piedad. ¡Wow! Una persona justa es aquel que posiciona su corazón a la obediencia, aquel que decide obedecer a Jesús, aquel que decide caminar en piedad. Es lo más importante y es lo más hermoso, porque ahí es donde Dios nos va a llevar a ser maduros. Necesitamos entender que estaremos sujetos, sí, a tentaciones y a tropiezos en nuestro caminar con Dios, pero recordemos que la oración del justo puede mucho. Y nosotros tenemos que orar incluso en medio de nuestras debilidades, tenemos que orar porque tú y yo no estamos exentos a que vayamos a caer porque somos cristianos o porque buscamos de Dios, no. Entre menos tú busques de Dios, pues más vas a tener tentaciones, pero también entre más busques a Dios, obvio vas a tener más tentaciones, pero vas a ser fuerte y valiente. Dios te va a ayudar para que puedas soportar esas tentaciones y el enemigo huya de tu vida. La oración no sustituye la obediencia, eso tienes que tenerlo claro, pero el Señor te pide que tú ores, que ayunes, para que puedas equilibrar tu vida y que esa vida pueda ser una vida de obediencia y no de desobediencia. Dios, en medio de la relación con Él, nos lleva a nosotros a ser diferentes, nos lleva a nosotros a poder llenarnos de su presencia, nos lleva a nosotros a que el pecado se aleje y que nosotros podamos reconocer que eso es pecado y que tenemos que huir. Hay una frase que dice, es mejor el valiente, es mejor el valiente o es mejor el cobarde que huye que el valiente que se queda. Y es que necesitamos entender que a veces cuando huimos no somos cobardes, sino que tenemos amor y respeto por Dios, y eso es lo que tiene que crecer en tu corazón. Eso es lo que tiene que crecer en tu corazón. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él, a él. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, amamos a Dios. Amamos a Dios. Y eso es algo glorioso. Y ya para terminar, el cuarto, la oración fervorosa y perseverante, dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. La oración persistente y fervorosa es una de las principales condiciones bíblicas para que la oración sea eficaz, porque fluye de un corazón que está comprometido con Dios. Ser fervoroso no significa limitarse.
o seguir un guión cuando oramos. Elías oró para que no lloviera. Cuando tú eres una persona fervorosa, es cuando sale de tu corazón. Cuando sale de tu corazón esas palabras. Y es creer que Dios es quien hace las cosas, no tu oración, sino que es Dios el que va a hacer el milagro. No se trata de la calidad de tu oración, se trata de que tú estás creyendo en aquel que cumple esa oración. Y eso es una oración fervorosa. Y tenemos que nosotros llenarnos de la presencia de Dios para poder ser fuertes, para poder ser valientes y sobre todo creer que Dios es quien da el milagro, que Dios es quien nos contesta y que no es necesario que nosotros estemos gritando o que estemos hablando súper despacio o que no hay necesidad. Realmente Dios lo único que desea es que en medio de tu oración fervorosa tú puedas creer que Él lo hará. Y eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Y dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, incluso en tu silencio, Dios responde a tus oraciones. Dios responde a tus oraciones. La respuesta de Dios a nuestras oraciones no depende de cómo nos sintamos, sino de la persona de Jesús, de su obra en la cruz. Nuestras oraciones no se basan en esta verdad y en nuestra convicción en ella. Realmente se basa en que nosotros estamos creyendo y Dios responde a nuestras oraciones gracias a la sangre de Cristo. Espero que esto te haya servido mucho y que puedas buscar estas 4 características y que tu oración sea una oración eficaz, una oración donde puedas impactar el corazón de Dios y que eso te pueda servir. Te quiero mucho, nos vemos en otro video. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo.